Dentro de las urgencias cardiovasculares vamos a repasar lo que es la reanimación cardiopulmonar, obviamente desde el punto de vista cardiológico, ¿no? Porque evidentemente hay una reanimación cardiopulmonar aplicable al trauma, que es diferente a lo que es la reanimación cardiopulmonar en el paciente clínico, ¿no? Obviamente vamos a hacer esto, pero primero vamos a hablar rapidito de lo que es el paciente grave en una sala. Usualmente en emergencias nos llaman mucho para apoyar a los pacientes en sala. ¿Por qué? Porque la verdad, el médico de cuidado intensivo rara vez te va a dar una mano cuando esté en piso. Realmente quien te va a apoyar es el médico de emergencias. No olvidemos que el médico de emergencias tiene la capacidad de manejar paciente grave, ¿no? Entonces, aquí hay que ser muy claro. El objetivo de pedir ayuda y, si es posible, tener un sistema de respuesta rápida dentro de lo que es la atención en el paciente grave es con el objetivo de disminuir las muertes inmerecidas. Entender muerte inmerecida como aquella muerte que se produce en un paciente que se internó por otro motivo. Un paciente que se interna para una cirugía laparoscópica, por ejemplo, de forma programada, que es diabético bien controlado, que es hipertenso bien controlado, encima cirugía programada. Se interna y a los qué sé yo, 24 horas, 48 horas fallece. Tú sabes que la cirugía laparoscópica tiene baja mortalidad, es una cirugía rutinaria, ambulatoria muchas veces. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado, no? O sea, ¿por qué se ha muerto ese paciente? Hace una muerte inmerecida, ha entrado por un motivo, ha terminado muriendo por otro. Entonces, justamente con ese objetivo se han creado los equipos de respuesta rápida, es decir, para, por un lado, detectar y atender al paciente grave, evitando que llegue al paro cardiorrespiratorio. Es importante entender, recordar que la implementación de un sistema de respuesta rápida, donde podamos localizar rápido al paciente que se está volviendo grave, nos mejora la mortalidad, tanto en pacientes adultos, clínicos, quirúrgicos, por cualquier causa, en niños también. Entonces, tienen un impacto desde el punto de vista de evidencia científica muy alto. Aquí hay un par de ejemplos de muertes inmerecidas. Fíjate esta paciente, 45 años, ¿sí? Colecistectomizada por vía laparoscópica. Resulta que a las 24 horas de cirugía, de una cirugía básicamente mínimamente invasiva, se queja de mucho dolor y distensión abdominal. Cuando la examinas está álgida, fíjate los signos vitales, está bien perfundida, tiene buena mecánica ventilatoria, pero el abdomen está distendido y timpánico. Lo que han hecho en sala es pensar que la paciente estaba con un hilo posoperatorio. Le han dado analgésicos, antiespasmódicos, un enema evacuante. Han tratado de hacer ecografía abdominal y no se ha podido resolver absolutamente nada. Y a las 72 horas entran a operar y, sorpresa, había una complicación de una perforación visceral. La peritonitis generalizada fue la culpable de que de forma tardía se trate de resolver el cuadro y la paciente llega a fallecer. Pues la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿podíamos habernos dado cuenta que la paciente estaba grave? Porque clínicamente, si vos haces el XABCD, hay signos y síntomas muy inespecíficos. Entonces, mucho ojo con esto siempre. A veces se nos van los datos. Fíjate otro caso de muerte inmerecida. Es un paciente, bueno, es una paciente mujer de 25 años con preeclampsia severa y embarazo de 36 semanas. Tú sabes que esos casos se ve usualmente en emergencias, es rutinario esos casos. Y resulta que la paciente está despierta con dolor en hipocondrio derecho, fíjate los signos vitales y el examen clínico. Obviamente, como es habitual, le han iniciado la medicación para preeclampsia, como es la profilaxis con sulfato de magnesio, sus antihipertensivos, sus analgésicos, y a las 6 horas más tarde, fíjate, la paciente está hipotensa, taquicárdica, ya está con piel marmórea en miembros inferiores, abdomen distendido con peritonismo dudoso. Entonces la pregunta es, ¿qué rato se ha tornado grave? Alguien te va a decir, no, ese rato que se ha alterado la conciencia y se ha caído la presión. Pucha, si alguien te dice eso, estamos en problemas.
Porque detectar así un paciente en esa fase, obvio, cualquiera se da cuenta que está grave. Pero el problema es que la mortalidad en esa fase es altísima. Entonces, lo que nos interesa es tratar de encontrar precozmente al paciente grave. Fíjate este otro caso de la vida real también. Paciente varón, 49 años, obeso, hipertenso, internado hace 3 días por hemorragia digestiva alta. Le han hecho una endoscopia terapéutica, han encontrado una úlcera sangrante, la han cauterizado y se acabó, ¿no? O sea, supuestamente exitoso el procedimiento endoscópico. Pero destaca que desde su admisión estaba disneico, fíjate los signos vitales, su llenado capilar en 4 segundos deshidratado. El manejo que han hecho básicamente eran analgésicos fluidos esos 3 días, el paciente se ha complicado en un par de horas, pum, llegó a fallecer. Entonces, si vos te pones a ver, estos pacientes aparentemente no estaban tan graves, no estaban tan graves. Ayer me llamaba mucho la atención unas palabras que uno de los compañeros daba, que es frecuente encontrar entre los colegas. Alguna vez yo las dije, otros colegas también las dijeron, que es que no estaba tan grave, no parecía tan grave. Y sí, las apariencias engañan, nos toman el pelo y ahí es donde metemos la pata. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debería yo reconocer a un paciente grave? Lo ideal es que tu hospital, si estás en un hospital de segundo nivel para arriba, tienes que tener un equipo de respuesta rápida. Es decir, profesionales ya sean encabezados por un médico o un personal similar al médico, puede ser médico residente, ¿sí? O un equipo un poquito más primario con personal paramédico o médicos con experiencia de atención de paciente grave que no necesariamente son emergentólogos ni intensivistas. Ese equipo tiene que estar conformado con una enfermera, un auxiliar, médicos de apoyo. ¿Para qué? Para que ese equipo de respuesta rápida, ya sea que esté liderizado por el intensivista o el emergentólogo, que son los expertos en atención del paciente grave, pueda responder a la necesidad de un paciente. El equipo de respuesta rápida generalmente tiene 4 profesionales. Uno, que es el intensivista o el emergentólogo. Cuando estés en emergencias, tú te harás cargo. Segundo, un médico asistente, un médico de apoyo, una enfermera con experiencia en atención de paciente grave y generalmente personal de apoyo, pueden ser residentes de turno, internos, enfermeras de piso, etc. Este equipo de respuesta rápida solo funciona en la guardia médica, no es 24/7, no quita la responsabilidad al médico tratante, porque muchas veces vas a encontrar payasos, es que no hay otra palabra que usar, payasos que tratan de deslindar la responsabilidad en otro. ¿No? O sea, tratan de decir, voy a pedir valoración por equipo de respuesta rápida, a ver qué me dice. No, no es a ver qué me dice. El equipo de respuesta rápida está para que una vez que lo llames te diga, ¿el paciente es grave o no es grave? Y si no es grave, te va a decir, no me friegues. ¿Sí? Sale de la guardia, no lo voy a manejar, punto. Y si es grave, te dirá, es un paciente urgente que lo puedo resolver en piso, es un paciente urgente que necesita cuidado intermedio o tal vez está emergente y requiere cuidado intensivo. Entonces, fíjate el destino que te va a dar el equipo de respuesta rápida. Va a asistir a una llamada del personal de salud. Cuando empiece la guardia médica, qué sé yo, a las 6 de la tarde, vas a recibir en emergencias como jefe del equipo de respuesta rápida, cuando ya esté tu equipo presente, generalmente a las 8 de la noche empieza esto, un reporte, qué sé yo, en tu hospital tienes 100 camas, muy bien, de 10 pacientes, donde diga 3 de medicina interna, 2 de cirugía, 2 de traumato, 1 de gineco, etc. Son pacientes que se están tornando graves. El equipo de respuesta rápida va a ir, va a evaluar, definirá si es que es realmente grave o no. Si no es grave, sale de la guardia y no nos vamos a hacer cargo de ese paciente porque no tenemos por qué suplir el rol del médico tratante. Y en el caso que sea grave, pues definir si es urgente, emergente y dónde se va a ir ese paciente. El objetivo del equipo de respuesta rápida es que ante un llamado, ir, evaluar al paciente y detectar cuando el paciente se está volviendo grave, dar una respuesta. Y ahí es donde se detecta el éxito de estos equipos. ¿Por qué? Porque generalmente se los llama a los equipos con signos inespecíficos. Fíjate en la pantalla, son signos inespecíficos, pero que toman mucha relevancia de acuerdo al contexto del paciente. En emergencias y en urgencias nunca hay mañana, más tardecito, en un ratito de ver, no.
Si piensas que un paciente urgente y emergente se actúa ya, y se actúa ya quiere decir hacer la evaluación, pedir exámenes y tomar conducta. Ese es un tip que te voy a dar siempre. Cuando tengas un paciente que sospechas que está grave, no hay que es que voy a ver mañana, es que necesito, no, tienes que actuar ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando encuentras a un paciente inconsciente, boqueando, a punto de ser paro cardiorrespiratorio, cualquiera se da cuenta que ese paciente está grave. Pero el chiste es pillarlo cuando está empezando y ahí vos vas a ser el experto. Entonces, si te llaman es porque necesitan que tú definas. Ahora, ¿cuándo se llama al equipo de respuesta rápida? Con cualquiera de estos signos. Te va a pasar cuando estés en emergencia. Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo. Resulta que tienes un viejito, el mismo caso, posoperatorio de cirugía laparoscópica, 80 años, es hipertenso. Ha estado en su cirugía, una cirugía de 2 horas, sin problemas, salió a recuperación, ha estado 40 minutos, sin problemas, lo han pasado a piso, a sala de cirugía. Digamos que a las 2 de la tarde. Te llaman a las 7 de la noche, la enfermera y llama a emergencia diciendo, tengo un equipo, tengo una llamada, tengo un paciente que está tornando grave. Listo. Rápidamente vas con el equipo, obviamente no vas a ir solo, van los 4 o 5 componentes del equipo de respuesta rápida y en ese momento se evalúa al paciente. ¿Qué ha pasado, licenciado? Le cuento que ha salido de cirugía laparoscópica, todo sin problemas, y ha salido más o menos 2 de la tarde, doctor, pero a eso de las 3, 3:30, el paciente ha empezado a moverse, estaba medio inquieto, medio molestoso. Cuando yo le hablaba, le decía, le duele algo, y lo único que me decía es, me hacía caras, no me hacía caso, y he hablado con el cirujano de guardia, mala idea, y me ha dicho, como está tan intranquilo, ponle benzodiazepina. Listo, le he puesto 10 miligramos de diazepam, y hace media hora, más o menos tipo 6:30, te dice, se ha levantado el paciente, se ha despertado, está agresivo, verborreico, ha querido pegar a medio mundo. Lo hemos tenido que fijar a la cama. Fíjate, ¿por qué te ha llamado? Cambio agudo del estado de conciencia. Oh, perdón, aquí. Cambio agudo del estado de conciencia. En este caso expresado como excitación psicomotriz. Te lo ha dicho ya la enfermera. Ha salido 2 de la tarde del quirófano y estaba ya alterándose el paciente. Estaba intranquilo, había excitación psicomotriz. Si te hubieran llamado ese rato, a vos que eres el experto en reconocer el paciente grave, hubieras ido y hubieras visto, ok, postoperatorio con excitación psicomotriz inicial, seguramente está por hacer un delirium hiperactivo. Hubieras aplicado la escala de evaluación correspondiente, hubieras detectado el delirium y hubieras comenzado haloperidol o dexmedetomidina en su momento y se acabó. Listo, buen manejo, paciente va muy bien. Pero no, se les ha ocurrido darle benzodiazepina. La benzodiazepina precipita delirium. Entonces, iban que el paciente ya estaba empezando a delirarse, le han dado otro fármaco que lo ha acabado de rematar. Y ya cuando te llaman 7 de la noche, el paciente está totalmente delirado, está en delirio. Entonces, vos tendrás que ver ese caso. Defines, ¿el delirio lo estás pudiendo manejar en sala o requieres cuidado intermedio o requieres cuidado intensivo? Ahora, ¿qué es lo lindo de tener equipos de respuesta rápida? Que o sea, se optimiza mucho el manejo y se deja de perder el tiempo en el hospital. Sí, ¿por qué? Porque fíjate el beneficio del equipo de respuesta rápida, más si lo encabezas vos. Vas a evaluar al paciente. Si no es grave, sale de la UAR. Si es grave, definirás urgente, emergente. Si requiere cuidado intensivo, lo pasarás a cuidado intensivo, pero harás el manejo inicial. Si requiere cuidado intermedio, lo propio. Harás el manejo inicial y lo pasarás a las salas respectivas. Pero fíjate lo interesante, estás haciendo manejo inicial, no solo se están quedando a mirar y estar observando y esperar que la divina providencia resuelva el caso. Entonces, fíjate lo positivo que es tener un equipo de respuesta rápida. ¿Cómo se ha activado? Con cualquiera de estos signos que han aparecido. Ninguno que aparezca súbitamente y que permanezca en el tiempo es normal. Son signos de alarma. El más precoz de estos signos es la taquipnea, que quede claro, la taquipnea es el más precoz de todos. Y el más tardío es la hipotensión. Entonces, si tienes a un paciente que desde hace 2 horas está taquipneico sin ningún motivo, hay que prestarle atención. No es chiste la taquipnea.
La taquipnea te habla de problemas vasculares sistémicos, te habla de problemas respiratorios, te habla de problemas metabólicos, te habla de problemas renales, te habla de problemas de fallo de bomba cardíaca, o sea, shock. Fíjate la cantidad de patologías que cursan con taquipnea. Entonces, la taquipnea es el signo que incluso se presenta hasta 24 horas antes del paro cardiorrespiratorio. Entonces, con esto hay que ser claro, es mentira cuando te dicen, doctor, hasta hace 5 minutos estaba bien el paciente. Si te dicen eso, por eso, oye, Gil, otra cosa que no te has dado cuenta, que mucho más antes ya estaba descompensado el paciente. Ningún paciente se torna, entre comillas, grave en 2 minutos y se muere. Generalmente tiene signos, entre comillas, de alarma que va presentando. Y el más precoz, la taquipnea. Ahora, a una vez alguien me preguntó y me dice, pero la taquipnea es muy inespecífico. Claro que es inespecífico. Por eso en el mundo hoy en día, ese te doy otro tip. Cuando dudas de algo, hay scores diagnósticos. Hay scores diagnósticos. Solo hay que aplicar. Bájalo en tu celular, tenlo en la memoria del celular. El celular no es solo para TikTok, ¿sí? Y un consejo, si vas a usar TikTok, no sigas a esos payasos que te tratan de dar clases en 15 segundos. Un tema de medicina a veces toma horas, ¿sí? Desarrollar y no se puede aprender en 30 segundos. Bueno, volviendo al punto. Entonces, usa las aplicaciones. Bájate este News 2, por ejemplo. Lo único que tienes que hacer es aplicar el News 2. Vas a ir puntuando cuánto tiene de valores tu paciente y de acuerdo a eso vas a tener un puntaje de acuerdo a la clasificación. Fíjate, cuando tenga 4 puntos o más, ya te está diciendo, cuidado, es un paciente que hay que monitorear de cerca. 3 puntos en cualquier parámetro, listo, ya te dice, es un paciente urgente, presta atención. Y aquí te doy un tip, más de 7 puntos ya es un paciente emergente para cuidado intensivo. Entonces, fíjate cómo hay que objetivar simplemente los casos. Fíjate este contexto, fíjate la mujer, el primer caso que hemos visto. No tiene comorbilidades, es mujer joven, posoperatorio de una cirugía relativamente sencilla, pero está con dolor y distensión abdominal persistente. ¿Sí? Esto es lo que le han hecho, ¿te acuerdas? Ok. ¿Qué pasaba si aplicábamos el News 2? Nos íbamos a dar cuenta que estaba taquipneica. Listo. Evaluabas, evaluabas los parámetros y mira, ¿qué encontrabas? Mira, ahí está. 3 puntos en este acápite. ¿Qué dice? 3 puntos en cualquier parámetro ya es urgente. Se acabó. No hay que, es que me parece, es que yo opino, no, no hay nada de esas cosas. Es bien objetivo, te está diciendo, che, para orejas es urgente. Ahora, ahí vos dirás, pero no será solo dolor, dale pues, analgésico, un bolo de morfina, esperas 10 minutos. ¿Mejoró la frecuencia respiratoria? No, listo, entonces no era dolor, ¿te das cuenta? Esa es la ventaja de, entre comillas, objetivar si nuestro paciente es urgente o emergente. Ahora, una cosa que tengo que contarte, lamentablemente, es que en nuestro medio, estamos acostumbrados a manejar pacientes urgentes. ¿Sí? Es decir, nos forman con tendencia a la urgencia y a la emergencia. Cuando vemos un paciente grave, uy, ahí recién nos preocupamos, hacemos score pronóstico, nos movemos aquí, allá. Cuando vemos un paciente estable, perezosos, lentos para responder, para hacer las cosas, para pedir examen. Ahorita voy a ser, más tarde voy a ser, en 3 horitas voy a ser. Ah, pero cuando te dicen es urgente, uy, ahí se vuela, ¿no? Es porque así estamos formados, con cierta tendencia a la urgencia. Entonces, primer consejo, cuando te llamen o veas un signo de alarma, usa el MIUS 2 y objetiva si tu paciente es urgente o emergente. Ahora, ya sabes que es urgente. ¿Cómo hubiera sido tu lógica de actuación? Primero, lo catalogabas urgente. Segundo, redirigías toda tu inspección, ¿no? Y decías, a ver, paciente posoperado, está con distensión abdominal y dolor persistente. Ya le da un analgésico, no sé del dolor. Entonces no es ilio, no sé del dolor. Ah, ¿has pensado en ilio? Ponle sonda nasogástrica, ponle sonda rectal. O sea, en emergencias piensas y actúas. No hay que, es que le voy a dar 6 horitas. Mañana voy a ver. No, eso está para sala. Nosotros en emergencias jugamos contra el tiempo. Ok, ¿has pensado ilio? Sonda nasogástrica, sonda rectal. Se acabó. Persiste la distensión abdominal, no mejora en 10, 15 minutos, listo. No es ilio el problema.
Pensamos que era dolor, analgésico le has dado, sigue el dolor, no es dolor el culpable. Fíjate entonces, está en posoperatorio con distensión persistente del abdomen y con hiperactividad simpática. Eso quiere decir que está taquicárdico, taquipneico, sí, un poco hipertenso. Ok, ahora, aquí viene el tercer tip. Todo paciente que sospeches que es grave, pides gasometría arterial. En los servicios de emergencia de este segundo nivel para arriba, tienes que tener gasómetro en el laboratorio. Genial si lo tienes en emergencias, pero pues no tener gasometría. De este segundo nivel para arriba. No te olvides que el segundo nivel para arriba son hospitales ya con orientación a lo asistencial. Entonces tienes que tener esa. Y ahí viene el punto. ¿Qué vas a ver en la gasometría? O acidosis metabólica, o un aumento en el déficit de base, o hiperlactatemia. Cualquiera de los tres, su sola presencia, ya te dice que el paciente está grave. Te habla que el paciente está grave. Entonces, imagínate que en esta paciente le hubieran pedido gasometría arterial y salía acidosis metabólica. Ok, fíjate el contexto, cambió, ¿no? Posoperatorio inmediato, distensión abdominal permanente, ¿sí? Ya has puesto sonda nasogástrica, has puesto sonda rectal, le haces gasometría y ácidos metabólicos, o sea, te está gritando en la cara, che, hay un problema grave en el abdomen, ¿no será complicación posoperatoria? Y ahí pedirás tomografía de abdomen. Consejo, cuando en el abdomen hay gases no sirve la ecografía, no vas a ver nada. Ok, le hacías todo eso. Fíjate todo lo que va surgiendo, ¿no? Entonces, así es el ABCD. En ese momento requería que la ventiles, no, que la intubes, no, oxígeno tal vez, una vía periférica, sí, reanimación con fluidos. Si es paciente urgente, se irá a cuidado intermedio. Ya le has puesto NPO, sonda nasogástrica, sonda rectal, tal vez oxígeno si en algún momento requiere. Sus suero. Ahora, ¿estás pensando que es complicación postoperatoria? Sí, primera dosis de antibiótico, que revalúe cirugía. Cosa importante, tomografía de abdomen. Ya está. ¿Cuánto tiempo te ha tomado esa conducta para el reingreso a la laparotomía? Tal vez, si somos buenos en el hospital, 2 horas. Si somos lentos, pesados, 6, 12, 18 horas, no importa. El chiste es que estás entrando a operar a ese paciente o estás haciendo que se opere ese paciente a las 18, 24 horas, ya con exámenes, ya con conducta, con un paciente localizado en otra área del hospital donde se debe manejar al paciente. La paciente sobrevivía y no se iba a estar esperando 3 días hasta que llegue a fallecer. ¿Te das cuenta? Esa es la secuencia de atención de un paciente grave. Rápida, precoz, violenta. Pienso, corrijo. Sospecho, analizo, pido exámenes complementarios. El objetivo es tratar de evitar que el paciente llegue a fallecer. Como ya te dije, ningún paciente se descompensa en 2 minutos. Quien te diga eso está mintiendo. Y no hay que, es que a mí me ha pasado una vez, yo he visto, no, no, no. Analiza bien. Pensa si sabías esa vez lo que era un paciente grave. Pensa si esa vez sabías reconocer y ahí te vas a dar cuenta que un montón de veces se nos ha pasado. Uy, se nos ha pasado, porque a veces esas descompensaciones son tan leves que si no las objetivizas con el MUS2 no te das cuenta. Fíjate este caso, ¿te acuerdas de la preclámptica? Sí, a ver, veremos. Si aplicábamos el MUS2, listo. Nos llamaba la atención la taquipnea. Llenábamos los datos, listo, se acabó el problema. Mira, 3 puntos en frecuencia respiratoria. Se acabó, 3 puntos en frecuencia respiratoria, ya está. Paciente urgente. Ahí ya ibas a empezar a hacer tu renamnés, es decir, es urgente, ¿por qué? A ver, es una mujer preclámptica que está con dolor en el hipocondrio derecho y está hipertensa. Ok, no será solo hiperactividad simpática, no será que ese dolor me está traduciendo algo. A ver, haré una gasometría arterial, pum, acidosis metabólica, no, 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 esto está grave. Ecografía, así es una ecografía fast. Tú la hacías la ecografía fast. Consejo, los cursos que hay de ecografía complementarios en el medio, o sea, con enfoque de emergencia, hazlo. Es bueno. En emergencias, básicamente hoy en día, la ecografía se está volviendo ya un arma muy útil para todos los que trabajamos ahí. ¿Ok? Le hacías un EcoFast y te ibas a dar cuenta que la paciente estaba haciendo un hematoma subcapsular hepático. Ya está.
¿Cuál iba a ser tu manejo? Ok, la pasabas a cuidado intermedio o alto riesgo obstétrico, analgésicos, sueros, reposo absoluto, ¿sí? Valoración por cirugía y se ingresaba a hacer control del sitio de sangrado. Se acabó. ¿Cuánto te ha tomado eso? Ya, somos lerdos, inútiles, 12, 18 horas, no importa. Te ibas a dar cuenta de la complicación, te ibas a dar cuenta del cuadro. Ahora, ¿por qué te has dado cuenta? Porque has usado un arma, aquí retrocedo, no donde has objetivado que realmente el paciente era urgente. No te olvides, lamentablemente, estamos, si quieres verlo así, programados para manejar más casos urgentes. Cuando es un paciente estable, has visto, hazle con calmita, hazle un enema, veremos más tarde, hay que ver mañana, ¿no ves? Pero cuando nos damos cuenta que realmente es urgente, todo el enfoque cambia. Fíjate ese paciente varón, ¿te acuerdas? De la hemorragia digestiva alta. Le han encontrado una úlcera sangrante, le han hecho endoscopía. Pero a nadie le ha importado que el paciente estaba disnéico desde su admisión. Solo le han dado fluidos analgésicos. ¿Qué pasaba si usábamos el MIUS 2? Rapidito, fíjate, llenábamos. ¿Cuándo te va a llenar esto? 2 minutos. Es una aplicación, la bajas y llenas. 3 puntos, ya está. Se acabó. Paciente urgente. Ibas a contextualizar el caso. A ver, es obeso, hipertenso, ya que ha sufrido una situación de hemorragia digestiva en este momento. Le hacías una gasometría, había acidosis metabólica, se acabó, paciente grave. Ya ahí decías, ¿qué puede ser? A ver, obeso, hipertenso, con acidosis metabólica, ¿será debut diabético? Ok, le hacías una glicemia, cuerpos cetónicos, por ahí pillabas una cetoacidosis diabética. Ah, hazle sangrado, no hay problema. Vamos, nueva endoscopía de control. ¿Te das cuenta cómo cambia nuestra visión cuando realmente nos ubicamos que estamos frente a un paciente urgente o emergente? Hubiera sido ideal. Tal vez lo mandábamos a una sala de reanimación, de shock, cuidado intermedio, etcétera. Se le hacía su endoscopia de control si es que has pensado eso. Si tuvieras, entre comillas, glicemia con cuerpos cetónicos, listo, cetoacidosis diabética. Entonces, cambia nuestra percepción de manejo. Realmente estamos diseñados para orientar al urgente. Entonces, mucho ojo con eso. Tip, bájate el MIUS 2, tenlo siempre en el bolsillo. A veces con indicaciones muy simples vas a dar cuenta que la mayor parte de los pacientes se estabiliza. A veces con dar oxígeno, con dar fluido, con optimizar medio interno, ¿sí? Con, qué sé yo, con optimizar analgesia, a veces mejora mucho los pacientes. Bueno, los puntos claves para este tema. Primero, identificar al paciente grave de forma temprana es el objetivo. Todo hospital, sobre todo segundo y tercer nivel, porque son con vocación asistencial, tiene que tener una orientación hacia detectar al paciente grave. Entonces, tú como persona de emergencia tienes que implementar equipos de respuesta rápida y estás a la cabeza. Simple. Segundo, cuando un paciente se va descompensando, se va tornando grave, hay signos precoces, signos de alarma. El más rápido, la taquipnea. Ya sabemos, es inespecífico. Apóyate en un score diagnóstico, ¿ok? No te olvides que una vez que uno se da cuenta que el paciente está urgente, o que es urgente o emergente, ya empieza la reanimación inicial. Fluidos, oxígeno, muchos vasopresores, analgésicos. Paralelamente, no te olvides, ya se va tomando la conducta. En la historia clínica, no te olvides, todos los detalles te van a permitir contextualizar el caso. Un consejo, entre los exámenes nunca te puede faltar gasometría arterial. La presencia de acidosis metabólica o déficit de base incrementado o hiperlactatemia ya de por sí te habla de gravedad. ¿Ok? Por más que el paciente sea normotenso, frecuencia cardíaca en rango casi aceptable, está con acidosis metabólica, es gravedad. Tienes que buscar el origen y corregir. Muy bien, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas de este tema, por favor, mientras preparo el siguiente?
Hola, buenas noches, Paul. Adelante. Buenas noches, doctor. Mi duda era sobre si en este caso, los equipos de respuesta rápida podrían funcionar tal vez en una situación en la que ocurra, tal vez intraoperatorio, durante una cirugía. No sé si tal vez se podrían adaptar o para, tal vez en plena cirugía, ¿no? Si, para verificar alguna situación. Mira, te lo voy a poner así. Los equipos de respuesta rápida inicialmente se han creado para que un experto en atención de paciente grave, digamos el emergentólogo o el intensivista, conjuntamente enfermeras y personal de apoyo vayan a evaluar a un paciente a sala. Generalmente el objetivo es ir a evaluar a sala, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero a sala? Pueden ser salas de medicina interna, de cirugía, qué sé yo, ¿no? De pediatría, además. ¿Por qué no entran los equipos de respuesta rápida a quirófano? Porque en quirófano el perfil de profesional que tienes ahí dentro es el perfil de un profesional que te va a manejar un paciente grave. El anestesiólogo tiene todo el perfil, por ejemplo, para entre comillas, colocación de procedimientos invasivos para vía aérea, para accesos vasculares, para manejo de vasopresores, ¿te das cuenta, no? Entonces, en ese contexto, por hacerlo simple, es amo y señor dentro de su quirófano generalmente el anestesiólogo. Y en la UCI generalmente no entran los equipos de respuesta rápida porque en la UCI también tienes personal preparado para atender ese tipo de contingencias. Lo tienes al intensivista, a las enfermeras que tienen atención que tienen experiencia en cuidado de paciente grave y en emergencias, obviamente el equipo de respuesta rápida casi no tiene rol. ¿Por qué? Porque estás vos que eres el experto en atención de paciente grave, tienes personal de enfermería que tiene experiencia y tienes personal de apoyo. Entonces, como te das cuenta, el rol del equipo de respuesta rápida está más circunscrito a apoyar el trabajo de sala para tratar de detectar al paciente grave cuando está empezando, corregirlo ahí y más bien tratar de evitar de llegar al paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en términos simples, como que el equipo de respuesta rápida está más diseñado para salas de internación. Por ahí iba tu pregunta. Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más, por favor, mientras voy cargando la presentación? Uy, 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 se me fue. Ya, un segundo, ahí está. Un segundo, veo una mano. Tamara, adelante. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Una consulta. Hablando, o sea, en cuestión de los equipos de respuesta rápida, para ser más específico, ante una sospecha de un síndrome coronario agudo intrahospitalario, ¿no? ¿Cuáles son los criterios clínicos que podríamos priorizar para activar este equipo de respuesta rápida? Le hago la consulta porque una vez en un segundo nivel, cuando realizábamos el internado, teníamos esta cuestión, habíamos tenido valoración por cardiología, pero sinceramente no se vio un manejo adecuado y no había como que una orientación clínica, o sea, no había algo, o sea, no había una persona específica que nos enseñe cuál sería el criterio clínico para priorizar y activar este equipo. Ya, desde el punto de vista ya de la funcionalidad, el equipo de respuesta rápida va a ser activado con cualquiera de los signos de alarma. Entonces, si tienes una sala de internación, te voy a dar un ejemplo más o menos a lo que te entendí. Estás en una sala de internación de cardiología y tienes un paciente con factores de riesgo para hacer síndrome coronario y súbitamente presenta dolor precordial y está taquipneico, llamas con eso al equipo de respuesta rápida. Con solo la taquipnea, que ha sido súbita, llamas al equipo de respuesta rápida. El equipo de respuesta rápida lo que va a hacer es ir y ahí te va a definir dos cosas. Uno, te va a decir, en base a lo que hemos hecho ayer, el XABCD, si ese paciente requiere oxígeno, reposo, etcétera, y simultáneamente va a ir planteando la posible etiología. Si estás en una sala, por ejemplo, de cardiología frente a un paciente obeso, diabético, que ha empezado con dolor precordial y taquipnea, obviamente, como vos dices, tu primera opción va a ser sospechar un síndrome coronario. Entonces ahí inmediatamente se hará el electrocardiograma, se podrá dar la primera dosis del nitrato, se podrá pedir las enzimas cardíacas.
Si te das cuenta, ese manejo te va a tomar el lapso más o menos de unos 20 minutos, en el cual vas a ganar mucho. ¿Por qué? Porque después, si es que tienes que llamar al cardiólogo intervencionista, lo vas a llamar con algo claro, lo vas a llamar con el electrocardiograma que le vas a decir, ¿sabe qué? Hay un síndrome coronario con elevación del ST de la cara diafragmática, le hemos dado su primera dosis de nitroglicerina, le estamos pasando sus antiagregantes y su primera dosis de anticoagulante, hemos hecho ya la coordinación para hablar con usted para que se haga cateterismo cardíaco y después pase a la UCI. ¿Te das cuenta? O sea, la ventaja del equipo de respuesta rápida es justamente esa, ¿no? Que te facilite la vida en contexto de paciente grave, ¿no? En ese caso, por ejemplo, del síndrome coronario, como cuentas, más o menos en el ejemplo que te doy, se ha activado por la taquipnea y el dolor. Entonces, el que va a ir a evaluar tiene que tener un poquito, si quieres llamarlo así, de sospecha clínica en ese contexto. ¿A eso iba tu pregunta, Tamara? Sí, doctor, justamente le quería hacer, a profundizar de esa manera, porque en este paciente lo más relevante era que tenía dolor torácico, disnea súbita y había una arritmia. Es lo único que habíamos logrado valorar en la emergencia y bueno, por conducto regular habíamos solicitado interconsulta con cardiología No, y no, fue pero ahí. eso es otra cosa. La evaluación por caloría está muy bien, o sea, no es que está mal, está perfecta, pero tienes que tener en cuenta que la evaluación por cardiología tiene otro objetivo. La evaluación por cardiología, el objetivo que tienes es para buscar diagnóstico y un manejo más crónico. En cambio, el equipo de respuestas rápidas lo que te va a ir a buscar es el manejo agudo de la patología, o sea, un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, honestamente, ¿quién lo maneja? El emergentólogo y el intensivista. Los cardiólogos lo diagnostican, sí, obviamente, porque saben, es parte de su especialidad, pero quien lo maneja es el emergentólogo y el intensivista. ¿Por qué? Porque son los primeros que están frente al paciente. Entonces ahí es donde el equipo de respuesta rápida te colabora, ¿te das cuenta? Ganas tiempo, avanzas pasos hasta que venga el cardiólogo y bueno, pula un poquito más el manejo inicial, ¿no? Porque lo va a hacer, pero a lo que quiero llegar es que el equipo de respuesta rápida te va a permitir ganar tiempo para que cuando venga el colega al cual tú estás llamando, pues ya no tenga que hacer 20 cosas, tenga que hacer 3 4 y ya es más pulir que empezar de cero, ¿no ve? A eso era a lo que me refería. ¿Eso aclara mejor la pregunta, Tamara? Sí, doctor, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Tamara. ¿Alguien más, por favor? Ya. Permítame 2 minutos, me están golpeando la puerta y empezamos después con ese tema. Ahora sí. Bueno, nosotros
vamos a aprovechar para repasar la reanimación cardiopulmonar con algunos tips, obviamente, que les sean muy útiles en la práctica clínica, ¿ok? Este tema de reanimación cardiopulmonar no va a ser una clase magistral, obviamente, yo sé que sabes el RCP, hay módulos en los que ya lo has llevado, todo, pero vamos a hacer hincapié en algunos tips prácticos, cosa de que los puedas tener siempre presentes, ¿ok? Empezaremos entonces con todo, ¿sí? Con este video. Este video quiero que prestes atención para que puedas ver cómo, entre comillas, se hace la RCP y en base a eso vamos a ir haciendo una serie de puntualizaciones que nos sean útiles para nunca, nunca olvidarnos, ¿ok? Hasta ahí, ¿están con audio en el video? Sí, ¿no? Sí, doctor, se escucha. Ya, entonces arrancamos. Las enfermedades cardiovasculares afectan a personas de todo el mundo, desde el paro cardíaco súbito a las consecuencias incapacitantes del síndrome coronario agudo y el accidente cerebrovascular isquémico son la principal causa de discapacidad y muerte en gran parte del mundo. Si se comprenden y activan los sistemas de atención de la American Heart Association, se pueden mejorar las tasas de supervivencia e incluso prevenir los paros cardíacos. Ofrecer atención cardiovascular de alta calidad es vital, por lo que la vida de alguien puede depender de cómo usted actúe y de lo que aprenda hoy. Bienvenido al video de la American Heart Association sobre la evaluación de soporte vital básico y soporte vital cardiovascular avanzado. Repasaremos los protocolos más actualizados para salvar vidas y las habilidades necesarias para actuar ante un paro cardíaco, periparo, SCA y accidente cerebrovascular. Gran parte de la sesión tendrá lugar aquí en el laboratorio de formación de la AHA, donde podemos demostrar y practicar las habilidades. Usted tendrá oportunidad de practicar en las estaciones de destrezas del aula. En esta parte del curso, aprenderá dos métodos sistemáticos creados por la AHA: evaluación de soporte vital básico y evaluación de soporte vital cardiovascular avanzado. Si sigue ambos métodos, estará prestando una mejor atención al paciente. Antes de aplicar una evaluación u otra, comience con algo que todos hacemos automáticamente: observar al paciente para saber si está consciente. Si está consciente, pase a la evaluación de soporte vital cardiovascular avanzado que trataremos dentro de un momento. Si está inconsciente, deberá usar la evaluación de soporte vital básico que tiene 4 pasos. Paso 1. Comprobar si responde. Toque al paciente y pregúntele si se encuentra bien. Observe si hay movimiento en el tórax para saber si respira y si lo hace con normalidad. Quizá no respire o solo boquee. No responde ni respira. Active el sistema de respuesta de emergencias y busque un DEA. Si el paciente no responde, continúe con el paso 2. Activar el sistema de respuesta a emergencias y buscar un DEA. Paso 3. Circulación. Compruebe el pulso carotídeo por no más de 10 segundos. Si no detecta pulso tras 10 segundos, inicie la RCP. Realice inmediatamente ciclos de 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones. Paso 4. Desfibrilación. Conecte un DEA o desfibrilador y, si está indicado, administre una descarga. Si conoce el protocolo de soporte vital básico, habrá advertido un cambio en el orden de los pasos. Ya no se trata de observar, escuchar y comprobar la respiración antes de las 2 ventilaciones. Con la antigua, primero se abría la vía aérea y se administraban ventilaciones para seguir con las compresiones. Ahora, al realizar primero las compresiones, es más probable que se restablezca la circulación espontánea o RCE. Sin embargo, si el paciente no respira con normalidad, pero tiene pulso, omita las compresiones torácicas e inicia la ventilación de rescate. Una ventilación cada 5 a 6 segundos.
Los pasos determinantes del soporte vital básico de calidad son: comprimir fuerte y rápido, permitir la expansión torácica completa entre compresiones, interrumpir al mínimo las compresiones, cambiar de reanimador cada 2 minutos para evitar la fatiga y no ventilar en exceso. Veamos cómo poner en práctica los pasos del soporte vital básico ante un paro cardíaco. Buenos días, caballeros. Buenos días, Juan. Buenos días, disculpen que sea tan temprano. Sí, muchas gracias. De acuerdo, si consultan los gráficos verán que los nuevos programas que hemos implementado... Un varón de 57 años presenta varios de los signos de alarma del síndrome coronario agudo o SCA: molestia torácica, indigestión y mareos. Daniel, ¿se encuentra bien? No tiene buen aspecto. Estoy bien. Me iré antes a casa. Esta es la situación. Comience ahora. Señor, ¿se encuentra bien? No responde ni respira. Activa el sistema de respuesta a emergencias y busca un DEA. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Una, 2, El 3, equipo de 4, reanimación está en 5, camino. 6, Tengo el 7, DEA. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ponga los 19, parches en el 20, tórax 21, del paciente. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Conecte los parches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Analizando el ritmo 27, cardíaco. 28, 29, No toque 30. al paciente. Descarga necesaria. 1, 2, Cargando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Aléjese del 10, paciente. 11, 12, Descargue 13, ahora. 14, Aléjese del 15, paciente. 16. Pulse el botón que parpadea Descarga la de ahora. 3. 1, 2, 3. Descarga. Descarga administrada. 1, Inicie la 2, RCP. 3, 4, Inicie 5, las 6, compresiones. Un soporte vital básico de calidad es crucial para salvar a alguien que sufre un paro cardíaco súbito. Si se actúa rápida y correctamente, las posibilidades de supervivencia aumentan. La eficacia del soporte vital avanzado depende de un soporte vital básico de calidad. La expresión soporte vital obedece a una razón. Con el paro cardíaco se suele presentar fibrilación ventricular. El corazón se agita, pero no bombea sangre de forma eficaz a los órganos vitales. Las compresiones torácicas de calidad mantienen el flujo sanguíneo a los órganos vitales, especialmente al corazón. Son prioritarias durante los primeros minutos del paro cardíaco. Una de las formas de valorar la efectividad de las compresiones es la presión de perfusión coronaria, que durante la RCP debe mínimo ser de 10 milímetros de mercurio para que pueda producirse el retorno de la circulación espontánea o RCE. Se necesitan varias compresiones para que la presión de perfusión coronaria sea lo bastante alta como para que la sangre llegue al corazón. Cuanto mayor sea la presión de perfusión, mayor probabilidad de supervivencia. Al detener las compresiones, la presión desciende considerablemente y permanece baja hasta que se vuelve a comprimir. Durante un intento de reanimación, no es posible acceder de inmediato a las lecturas de presión de perfusión coronaria, aunque la calidad de la RCP se puede monitorizar con la capnografía y monitoreo invasivo de la presión. Más adelante hablaremos de la capnografía. En pacientes con un CO2 al final de la expiración de menos de 10 milímetros de mercurio, podría anotarse el RCE. En el monitoreo invasivo de la presión, una lectura inferior a los 20 milímetros de mercurio indica compresiones ineficaces. Para realizar compresiones torácicas de calidad, debe comprimir fuerte y rápido. Comprimir con fuerza significa que debe comprimir el tórax al menos 5 centímetros y permitir una expansión torácica completa entre cada compresión. Si el tórax no se expande completamente, la perfusión coronaria permanecerá baja. Comprimir rápido significa realizar al menos 100 compresiones por minuto.
Los estudios científicos demuestran que el número de compresiones es importante para el RCE y para la supervivencia sin daños neurológicos. Puede resultar difícil comprimir con la misma intensidad. Por eso la American Heart Association recomienda cambiar de reanimador cada 2 minutos o tras 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. La RCP de calidad minimiza las interrupciones, por lo que al practicarse más compresiones se favorece la perfusión. Los estudios demuestran que incluso los profesionales interrumpen las compresiones con demasiada frecuencia o demasiado tiempo. En algunos casos, hasta un 25 o 50% de la reanimación transcurre sin compresiones. El algoritmo de soporte vital básico circular enfatiza la práctica de compresiones y ventilaciones durante 2 minutos con una interrupción de no más de 10 segundos para la evaluación y desfibrilación. Bueno, déme un segundo, enseguida continuamos. Sí, a ver, que no tenga algo. Bueno, como se ha logrado ver en el video, hay algunas cosas que tenemos que conversar para actualizar ciertos paradigmas, ¿no? En lo que es la reanimación cardiopulmonar. Primero que nada, recordar que cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, estamos hablando de paro cardiorrespiratorio. Solo se hace reanimación cardiopulmonar en el paro cardiorrespiratorio. Punto, se acabó. Ya está. Segundo, en los pacientes clínicos, o si quieres verlo así, no traumáticos, es decir, que no se relacionan a trauma, la causa de paro cardiorrespiratorio más frecuente es la muerte súbita. Eso quiere decir que el paciente está en aparente estado de vida, empiezan las manifestaciones clínicas y llega al paro cardiorrespiratorio en las siguientes 24 horas. ¿No? Eso quiere decir muerte súbita. Es decir, tenías un paciente que aparentemente estaba tranquilo, estaba bien, le ha empezado dolor precordial y 24 horas más tarde está muerto. Eso es muerte súbita. El ritmo de base de la muerte súbita son ritmos desfibrilables, fibrilación o taquicardia ventricular. Ahora, en el contexto del paro cardiorrespiratorio en trauma, que no voy a meter a eso porque hay un módulo para eso, básicamente el ritmo que prevalece es la actividad eléctrica sin pulso o la pseudoactividad eléctrica sin pulso que hoy en día se llama. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay dos cosas diferentes. Una cosa es el paro cardiorrespiratorio en trauma y otra cosa es el que es en otro contexto no traumático, que es el que vamos a ver ahora. Segundo, esto es importante tener en cuenta. Cuando el paciente ha tenido el paro cardiorrespiratorio, uno de los primeros pasos que vamos a hacer siempre es ubicarnos donde estamos. ¿Sí? Ok. Rápidamente, muerte súbita, no te olvides, muerte en estado aparentemente bueno, en estado de salud. Aquí, dos tips. En el adulto, obviamente, sin que sea una causa traumática, la principal causa de muerte súbita es cardíaca y es el infarto agudo de miocardio. En el niño es causa respiratoria. ¿Sí? No nos vamos a meter a eso porque es otro módulo como tal. El ritmo de base de la muerte súbita, no te olvides, es un ritmo desfibrilable. Ahora, los factores de riesgo más habituales para muerte súbita son estos tres. Independientemente del grupo en el cual clasifiques al paciente para riesgo de muerte súbita, son tres de esos factores de riesgo habituales. Ahora vez alguien me preguntó y me dice, ¿y las canalopatías, las displasias aritmogénicas de ventrículo derecho o el síndrome de Brugada también son causa de muerte súbita, pero son mucho más raras que el infarto agudo de miocardio? Mucho más raras. ¿Ok? Ahora, esta diapositiva quiero que te grabes en la cabeza. Cuando un paciente está en paro cardiorrespiratorio, tiene que recibir RCP, o sea, reanimación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada. ¿Sí? Ahora, fíjate lo interesante. Cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio, empezar la RCP básica, es decir, basada en compresiones,
Si es que se acompaña de una desfibrilación temprana en los primeros 4 minutos, asegura una sobrevida del 50%. Si tratas de hacer una RCP basada en compresiones torácicas y la desfibrilación es tardía, fíjate cómo cae la sobrevida. Ahora, si realmente tratas de hacer RCP solo con compresiones torácicas y la desfibrilación recién llega a los 10 minutos, fíjate que la sobrevida es casi nada. Y si tratas de hacer RCP solo con compresiones torácicas, la sobrevida es cero, casi, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta en estos datos. Ahora, aquí vamos a ser muy claros. Estamos hablando de reanimación cardiopulmonar en paciente no traumático, donde la principal causa es el infarto de miocardio. Las guías que deberías considerar como la palabra sagrada, si quieres verlo así, son las guías ILCOR, porque las ILCOR asocian a diferentes sociedades que estudian el paro cardiorrespiratorio. Ahora, obviamente, cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio hay un poquito de confusión y te digo por qué. ILCOR saca sus actualizaciones cada 5 años. Sin embargo, desde el 2015 dio la autorización a sus diferentes componentes o miembros, si quieres verlo así, para sacar actualizaciones, incluso de forma anual, si ellos así lo ven por conveniente. ¿Sí? Por eso es que no te vas a sorprender que los americanos tienen una actualización 2020 y los europeos 2021. Ahora, tampoco tienes que sorprenderte que la última gran guía que se revisó fue en 2015. En el resto de las veces, tanto ILCOR como los demás miembros solo han revisado capítulos específicos, o solo hipotermia, o solo drogas, o RCP extrahospitalario, o sea, han ido revisando tópicos bien específicos. Si no han sacado una guía total, nuevamente como la que salió en 2015. ¿Ok? Ahora, esto es importante que tengas en cuenta. Cuando te metes a hacer RCP, lo primero es reconocer al paciente en paro cardiorrespiratorio y lo segundo, iniciar compresiones torácicas. Hoy en día la tendencia es simple, RCP y compresiones, se acabó. La RCP básica se basa en compresiones torácicas. La permeabilización de vía aérea, el apoyo de vía aérea, estamos hablando de emergencias, en nuestro hospital se hace con una máscara y una bolsa autoinflable. ¿Sí? Es un manejo no invasivo. Ahora, como has visto en el video, ¿sí? Esa es la secuencia de manejo del RCP. Reconocer a la víctima en paro y compresiones torácicas de calidad. Ahora, vamos a hablar un poquito de algunas diferencias que siempre tienes que tenerlas en la cabeza. Las cadenas de supervivencia, que hasta el 2015 eran solo una, hoy en día se han vuelto dos, porque de lo que se trata es de entender que el enfoque en cada una de las cadenas es diferente. En la cadena de supervivencia intrahospitalaria, fíjate, el objetivo principal que dice, como primer eslabón, vigilancia y prevención, es decir, que tu hospital tenga un equipo de respuesta rápida para evitar que el paciente llegue al paro cardiorrespiratorio. Y si llega al paro cardiorrespiratorio, obviamente proceder con el resto de los pasos de la cadena. ¿Ok? Ahora, a nivel intrahospitalario hay algunas cosas que tienes que siempre preguntarte antes de meterte a hacer RCP. ¿El paro cardiorrespiratorio ha sido presenciado o no ha sido presenciado? Esto es importante que lo tengas presente porque la velocidad de la desfibrilación en el paro cardiorrespiratorio presenciado versus no presenciado es diferente. ¿Cómo es un paro cardiorrespiratorio no presenciado? A ver, para que se entienda. Estás en tu unidad de emergencia, estás en el mesón, estás haciendo tu nota de internación, tus indicaciones de un paciente X, y resulta que lo mandas al interno y le dices, che, al paciente que hemos internado hace 2 horas, al que estaba delicado, que está en el cubículo 5, anda, anda a darle una miradita. El interno va, entra y te dice, doctor, paciente en paro. Ese es un paro cardiorrespiratorio no presencial. No sabes qué momento ha hecho el paro. Simplemente lo has encontrado en paro. Bueno, vos no en este caso, el interno, pero te comunica. ¿Sí? Es lo mismo que fueras vos a ver al paciente
Si dijeras, a ver, está en el cubículo 5, voy a verlo, te acercas, entras y el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Ese es un paro cardiorrespiratorio no presencial. ¿Qué se hace en un paro cardiorrespiratorio no presenciado? Clarito, se empieza con RSP básico y la secuencia es CAB. Se acabó. C, compresiones. La vía aérea y la ventilación se manejan de forma no invasiva con máscara y bolsa autoinflable. Listo, estás en emergencias. ¿Ok? Pero ¿con qué estás empezando? Con presiones. Ahora, el paro cardiorrespiratorio presenciado es diferente. En ese paro vos ves el momento exacto que se produce el paro y además, percibes el ritmo con el que inicia el paro. A ver, para que se entienda este ejemplo. Digamos que has internado un paciente con infarto agudo de miocardio y lo has puesto en una sala, ¿sí? Y le has puesto un monitor al paciente, lo estás monitorizando. Y al lado está el desfibrilador. Como dice la norma, todo infarto agudo de miocardio tiene que ser monitorizado y tener el desfibrilador al lado. Ok. Está así tu paciente. Ok. Está monitorizado con su desfibrilador cargado al lado y dices, voy a ir a verlo. Estás entrando y le preguntas, ¿cómo está don Juan? Y te dice, mire, mire doctor, le cuento que el dolor, boom, listo. Ese rato pierde la conciencia y en el monitor sale fibrilación ventricular. Ese es un paro cardiorrespiratorio presencial. Tú estás viendo qué momento ha empezado el paro y qué ritmo tiene el monitor. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ver el paro cardiorrespiratorio? Es decir, que sea un paro cardiorrespiratorio presencial. Que si el ritmo es desfibrilable, no necesitas empezar por las compresiones. Pasas directo a la desfibrilación. ¿Por qué? Porque es obvio que has visto que el monitor está fibrilando. ¿Te das cuenta? Ese es un paro cardiorrespiratorio presenciado, cuando tú ves el momento exacto en el que se produce el paro y además ves en el monitor el ritmo inicial del paro. Y si es un ritmo desfibrilable, te vuelvo a repetir, pasas directamente a la desfibrilación. Ahora, ahí viene otra cosa, ¿no? Estás en emergencias, estás en un hospital de segundo nivel para arriba, no puedes no tener bioseguridad, sobre todo si vas a manejar la vía aérea. Tendrás que ponerte tu KN95, ¿sí? Tu pantalla facial como protectora, tus gogles, tu camisolín por lo menos, guantes. No puedes meterte rutinariamente a manejar un paciente potencialmente infeccioso o contagioso queriendo hacerte al héroe, ¿sí? No te olvides que la bioseguridad ante todo. Ahora, en tu hospital hay equipos de respuesta rápida. Si el paro fue en sala, hay un equipo de respuesta rápida que venga a ayudarte. Si lo tienes, uy, te va a ir muy bien. Si no lo tienes, ya has debido ver qué pasa cuando no tienes apoyo en la EDCP. Es muy complicado. Otra cosa, ¿tienes caja de paro disponible? Cuando vas a tener un paro a piso, por ejemplo, la caja de paro está ahí, ¿sí? ¿Tienes acceso? Eso siempre ten en cuenta. Y si esa caja de paro también tiene un equipo para manejo de vía aérea. Porque si bien en la RCP básica vamos a manejar simplemente con máscara y bolsa autoinflable, no te olvides que en la RCP avanzada ya vamos a intubar al paciente. Y si no vamos a poder a la primera, tal vez podamos usar un plan B, es decir, dispositivos supraglóticos, o un plan C, llegar hasta la cricotiroidotomía, ¿no? Entonces, hay que tener esa facilidad. Ahora, ¿tienes ecógrafo? Ahora vez me preguntó, ¿ecógrafo en el paro? Claro. Hoy en día la tendencia es a manejar ecografía durante el paro cardiorrespiratorio. Como te has dado cuenta en el video, cada 2 minutos hay que evaluar el pulso del paciente para ver si ha salido del paro. Esos 10 segundos que tienes para evaluar el pulso del paciente, ahí se hace ecografía para buscar la causa. Taponamiento cardíaco, pericardicentesis. Neumotórax, aguja descompresiva, o sea, se trata de resolver la causa. Ahora, antes de meterte a iniciar la RCP, sobre todo en hospital, ¿tiene contraindicaciones tu paciente para iniciar RCP? O sea, ¿tiene orden de no reanimación tal vez?
o ya cuando lo has encontrado tenía signos premortem, o tal vez tu paciente ya tiene datos de daño neurológico irreversible. En esos casos no se inicia el RCP, ni una prueba siquiera. Entonces eso también hay que tenerlo siempre bien claro. ¿Ok? Ahora, fíjate que la cadena de supervivencia extrahospitalaria varía un poco, sobre todo en los objetivos, ¿no? Fíjate cómo varían los objetivos, ¿no? En los objetivos, en los objetivos, fíjate que a nivel extrahospitalario, clarito te dice llama, ¿sí? Y aquí te voy a dar dos tips. Cuando estás en el contexto extrahospitalario, fuera del hospital, que es función del médico de emergencias y también atender emergencias prehospitalarias, antes de meterte a hacer RCP tienes que asegurar la escena. ¿Está claro? Tienes que asegurar la escena. Si, por ejemplo, tu paciente ha sido víctima, ¿sí?, de un paro cardiorrespiratorio a media calle, no vas a ir a hacer RCP a media calle. Van a ser dos almas que se los lleve después el destino. Lo recogerás, lo llevarás al borde de la vereda y ahí recién, si procede, harás RCP. Siempre a nivel extrahospitalario se asegura la escena, siempre. Porque si se muere, el reanimador de nada sirve todo lo demás. Segundo, a nivel extrahospitalario, ¿cómo vas a manejar la vía aérea? ¿Te has puesto a pensar? ¿Haces caso a la recomendación de los americanos que dice todo paciente o mejor dicho, todo personal de salud entrenado en RCP debe manejar un pocket face, es decir, una máscara de bolsillo, ¿sí? Debe manejarla para cuando haya paro cardiorrespiratorio la saques y puedas utilizar. ¿Tienes? No. Ah, ok, muy bien. Como la mayoría. Entonces, ¿qué puedes ofrecer al paciente? Tercero, ¿cómo vas a manejar la vía aérea? ¿Lo vas a ventilar boca a boca? Y si tiene enfermedades infectocontagiosas, COVID, tuberculosis multiresistente, ¿qué vas a hacer? Ahí, por ejemplo, se creó un curso que los americanos crearon de RCP solo con las manos. Es decir, solo hacer compresiones torácicas como RCP básicas sin ventilación. Lo cual, según los resultados americanos, era prometedor el resultado. Sin embargo, las experiencias en países europeos han demostrado que hacer RCP solo con las manos no tiene tanto beneficio como te describen los americanos. Entonces, un beneficio real de hacer solo RCP con las manos sin ventilación, muy, muy discutible. Ahora, la otra pregunta que te hago, a nivel extrahospitalario, ¿tienes desfibrilador? ¿Tienes? Porque no te olvides que la mayor parte de los ritmos de paro en pacientes no traumáticos son ritmos desfibrilables. Si no tienes desfibrilador, ¿qué vas a hacer? ¿Has visto? Hacer solo compresiones torácicas, básicamente las olvidas de 2 a 8%, o sea, nada. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer si no tienes desfibrilador? En nuestro país, vos has visto, no hay desfibriladores como en otros lados, en la estación del tren, en el aeropuerto, en las universidades, en la discoteca. No hay esas facilidades. Entonces, mucho ojo con eso también. Ahora, si es que vas a hacer SP en la calle, vas a hacer solo con las manos, te vuelvo a repetir, sabiendo que su beneficio es muy cuestionable. Ahora, si no dispones de dispositivos de barrera, por ejemplo, y el paciente fuera infectocontagioso desde el punto de vista respiratorio, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sacrificar? ¿Te vas a inmolar? Ahora, en nuestro medio, a diferencia de los americanos, no tenemos apoyo. No te olvides que a nivel extrahospitalario, justamente este signo de llamar es lo primero que se hace, porque una vez que has reconocido una víctima en paro, lo primero que haces es llamar para pedir ayuda y empiezas recién las compresiones. ¿Por qué? Porque si no llamas para pedir ayuda, no va a llegar nadie con desfibrilador. Entonces, la mayoría de los pacientes va a ser bajísimo. Ahora, si me preguntas, en Bolivia, ¿a quién llamas? No hay a quién llamar.
Porque cuando tú llamas a una ambulancia de un servicio público, por ejemplo, la mayor parte de ellas están sin equipamiento o sin personal entrenado o no tienen el desfibrilador, etcétera. Entonces, muy poca ayuda vas a tener en el medio. Ahora, en nuestro medio tampoco hay la opción de hacer RCP guiada por teléfono. Imposible. Los gringos han creado ese programa para que la gente que tal vez por nervios pueda bloquearse durante la RCP mientras le están guiando en el teléfono pueda hacer la RCP. En nuestro medio, un sueño que nunca se pudo hacer. Alguna vez alguien me preguntó, ¿y el golpe precordial? El golpe precordial ha perdido su recomendación desde el 2010. ILCOR hizo la gran revisión para 2010 y 2015 y tomó al golpe precordial como una recomendación anecdótica, compasiva, en la cual decía, si estás en medios extremos como los deportes de altura, o sea, de alpinismo, y sospechas que el paciente ha tenido un infarto de miocardio y su ritmo es desfibrilable, podrías darle un golpe precordial con todo tu poder en el centro del tórax. Entonces, imagínate la escena, tienes al paciente, sí, en decúbito dorsal, te estás concentrando en el pecho para darle un golpe con toda tu bronca, toda tu fuerza, pensando que es tu suegra si quieres. Dale, lo más que vas a generar son 20, 30 joules de potencia. Tú sabes que para desfibrilar usamos 200 joules. 20 joules es nada. Le das con más fuerza de la que habitualmente usamos, máximo generas 30 joules. Así que la evidencia es anecdótica. No se recomienda el uso de golpe precordial porque su nivel de eficacia es muy, muy cuestionable. A menos que tengas esa situación muy extrema. ¿Ok? Bueno, vamos entrando al video y después les voy a dar un refrigerio de 10 minutos para que continuemos, ¿ok? En esta primera parte vamos a aclarar un par de cositas del video. El video es de los americanos. En los americanos has visto cómo se reconoce al paciente en paro. Han usado tres criterios. Han visto si el paciente estaba inconsciente, han visto la respiración, si respiraba o no respiraba o lo hacía normalmente, es decir, estaba boqueando o en gasping, ¿sí? Y además han evaluado el pulso 10 segundos. Ese es el criterio americano. No es que esté mal. Sin embargo, el criterio de ILCOR y el europeo siguen sosteniendo que se diagnostica paro cardiorrespiratorio cuando el paciente está inconsciente, si quieres verlo así, no responde, y tiene apnea, o sea, no respira o respira anormalmente, está boqueando. En ningún lado del algoritmo dice evalúe el pulso. ¿Estás leyendo? No dice evalúe el pulso. ¿Sabes por qué los europeos y los encargados de ILCOR no recomiendan evaluar el pulso 10 segundos para diagnosticar paro? Porque ellos encontraron en varios trabajos, no solo uno, varios, que hasta 62% de personas entrenadas en RCP, a veces al tratar de evaluar el pulso, percibía su propio pulso. Es decir, a veces por los nervios generas tanta descarga simpática que eres capaz de percibir tu propio pulso. Entonces, para evitar ese margen de error, se recomienda que si el paciente está inconsciente y no respira o respira normalmente, suficiente para diagnosticar paro cardiorrespiratorio y se empiezan con presiones. Se acabó. No voy a negar que los americanos siempre están dando la contra. Siempre. Alguna tonterita se inventan y dan la contra. No te voy a negar. Sí, lo han hecho. Pero fíjate en su guía. Por si acaso, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Una vez alguien me comentó y me dice, pero ese algoritmo no lo he visto yo en el curso del AJA, del ACLS o BLS. Es que no tienes por qué verlo ahí. Porque el curso del ACLS, BLS, como dice su nombre, son cursos. Lo que vos tienes que leer son guías de manejo. Las guías de la Sociedad Americana de Cardiología o de la Asociación Americana del Corazón. Son guías. Ahora ellos lo traducen en cursos, sí, pero vos tienes que irte a las guías, ¿ok? Ya. Este algoritmo de la guía de la Asociación Americana del Corazón, ¿qué te dice? Mira, ¿cómo reconoce a una paciente en paro cardiorrespiratorio? Porque está inconsciente, en apnea o con gasping o respiración anómica. Ahora, fíjate lo interesante.
reconoces que está en paro, pides ayuda para que te traigan el desfibrilador y mira, te dice evalúa el pulso 10 segundos. Pero fíjate que esa recomendación está en punteado. Cuando tú revisas la guía donde está el asterisco, en la guía en letra pequeña te dice, si usted no tiene la experiencia suficiente o está nervioso, ¿sí? No es necesario que evalúe el pulso. Caso contrario, si usted está calmado y tiene la destreza suficiente, podría intentar, ¿no? Hacerlo, ¿no? En- Entonces, si te das cuenta, básicamente lo que estamos diciendo es simple, ¿no? Los americanos dicen que para reconocer paro cardiorrespiratorio, paciente inconsciente, no respira o respira anormalmente. Y si estás tranquilo y tienes preparación, evalúa durante 10 segundos el pulso carotídeo. Es el único pulso que se recomienda hoy en día porque es el más sencillo de evaluar. ¿Ok? Si no tienes la tranquilidad suficiente o el entrenamiento suficiente, no es necesario evaluar el pulso y pasas directamente a compresiones. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a parar. Nos vamos a dar 10 minutos. ¿Sí? 15. Nos vamos a dar 15 minutos para darnos nuestro refrigerio y luego continuar. Hace rato, hace unos 10 minutos me han escrito en el chat y me dicen, doctor, ¿no podríamos pasar hasta las 10 de la noche sin descanso? La respuesta es simple. Si quieren, no les doy descanso, pero igual vamos a pasar hasta las 10:30, así que no se preocupen, ¿sí? Vámonos a nuestro descanso, vámonos por un café, por algo para continuar, ¿sí? 15 minutos de descanso.